Hola, ¿qué tal? Ya estamos listos para ver un tema acerca de las matemáticas. El tema que ahora vamos a desarrollar tiene que ver con un proceso que es igual que la división, pero que se llama factorización. Factorizar es lo mismo que dividir. Recuerden que dividir es lo contrario de multiplicar. Si yo estoy multiplicando, agarro dos números, tomamos dos números, se multiplican y da un tercero. ¿Qué pasa si tengo el resultado y obtengo los dos del principio? O sea, es la división. Es factorizar. Entonces, vamos a quedar de acuerdo en que factorizar es el proceso inverso a la multiplicación. O sea, naturalmente que es casi igual que dividir. Recuerden que si yo pongo 3 por 5 igual a 15, en esta operación, los números con los que empezamos se llaman factores y el resultado que obtenemos se llama producto. Esa es la razón por la que, como ustedes recuerdan, nosotros multiplicamos 3 por 5 o 5 por 3 y me da lo mismo. 3 por 5, 15, 5 por 3, 15 y el orden de los factores no altera el producto. Pero ahora vamos a poner la operación completa al revés. Vean, empiezo por el 15 y me tengo que preguntar aquí cuáles son los números que al multiplicarse entre sí, este por este, me da 15. Se supone que es lo mismo que acá, entonces es 3 por 5. 5 por 3, 15. Pero conste que ahora, como que la operación fue al revés, te dan el número y obtienes los factores, por eso se llama factorizar, sacar los factores. Se supone que todos los números se podrían factorizar. Si fuera el 16, sería el 8 por 2, o tal vez 4 por 4, o tal vez 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 4 por 4, 16. 2 por 8, 16. Todos dan lo mismo, pero la forma correcta es esta final. ¿Qué tal si fuera 35? ¿Cuáles son los números que al multiplicarlos entre sí me dan 35? Tal vez sea 5 por 7, o al revés, 7 por 5. 5 por 7, 35, 7 por 5, 35. El orden de los factores no altera el producto. Como se dan cuenta, no hay mayor complicación y es muy sencillo. Así es que la factorización es igual que la división, tomar un número grande y repartirlo en pedazos más pequeños. Esa no es una definición. Los pedazos más pequeños se llaman números primos. Y el número grande se llama número compuesto. Una mejor definición sería tomar un número compuesto y separarlo en sus factores primos. Pero hoy no queremos hacer tanta teoría, sin embargo, esa es la definición. La factorización consiste en tomar un número compuesto para separarlo en sus factores primos. Vamos a ver. Bien, pues en algunas ocasiones y la mayor parte de veces nos dan un número relativamente fácil para factorizarlo, o sea, dividirlo en 2 cachitos o 3 cachitos. No se llaman cachitos, pero así lo vamos a decir para que sea fácil. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me dan el número 10? ¿Cuáles son los factores que dan el número 10? Pues es el 2 por 5, porque 2 por 5, 10. Correcto.
Y si hubiera sido el 12, hubiera sido 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 por 3, 12. Esa es la forma correcta. Y si hubiera sido el 15 me da el 5 por 3. Si no les gusta así, lo pueden escribir exactamente al revés, o sea, 3 por 5, y de todos modos me da 15. Hay personas que tienen la costumbre de escribir primero los números pequeños, primero el 2, después el 5, primero el 2, después el 3, primero el 3, después el 5. Aunque el orden no importa. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, el 20, sería 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4 por 5, 20. Correcto. A veces, cuando los números se repiten, en vez de ponerlos repetidos, se le usa el concepto de potencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera el número 27? Es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces se dice que el 3 apareció 3 veces y entonces es un exponente. O si hubiera sido el 16 como hace rato, sería 2 por 2 por 2 por 2, que sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Pero también se puede decir que el 2 apareció 4 veces como factor. O si hubiera sido el 625, es igual a 5 por 5 por 5 por 5 otra vez. A ver, ¿cómo fue? 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5, 625. Significa que el 5 apareció 4 veces como factor. Recuerden, por favor, que el número pequeño, el número chiquitito de aquí, se llama exponente. El exponente es el número pequeño que indica cuántas veces se repitió el 5 como factor, cuántas veces se repitió el 2 como factor, cuántas veces se repitió el 3 como factor. Si ustedes no tienen práctica, no pasa nada. Normalmente lo que hacemos es usar un número, por ejemplo, vamos a suponer el número 16, que es este que tenemos aquí, y escribimos una línea vertical aquí, y obtenemos su mitad. Se divide entre 2. La mitad de 16 es 8. La mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 2 es 1. Cuando llegas a 1 ya terminaste. Entonces 16, que es el número inicial, es igual al 2, 2, 2, 2, que se ha repetido 4 veces. 2 que se repite 4 veces. O sea, este que tenemos aquí. Este método de el palito, la varita, la rayita hacia abajo, es un método muy práctico que nos enseñaron desde los egipcios y que hemos utilizado a través de los griegos, los árabes, los cristianos y ahora los mexicanos, y que pues, es ancestral, ya es de hace siglos, y que aprendimos desde la primaria. Así que no es algo muy difícil. Sin embargo, sí es muy práctico. Entonces vamos a escribir otros ejemplos. Entonces, la factorización de un número un poquito más grande, más intenso, siempre se puede usar, digamos, el número y el palito así, y siempre vamos a sacarle el factor más pequeño, donde el factor más pequeño, quiero decir, la mitad, la tercera parte, la quinta parte. Siempre piensa en eso. Mitad, tercera, quinta. Ya si no tienen mitad, tercera y quinta, pues ya buscamos otra cosa, pero básicamente es mitad, tercera, quinta. Vamos a ver. Supongamos que tengo aquí el número 100. Le sacamos mitad. ¿Cuál es la mitad de 100?
Pues 50. ¿Cuál es la mitad de 50? 25. Aquí yo quisiera sacarle mitad, pero no se puede porque termina en 5 y lo que tiene es quinta parte. ¿Cuál es la quinta parte de 25? 5. ¿Cuál es la quinta parte de 5? 1. Ya tenemos. Entonces, aquí vamos a ver que el número 100 es igual a el 2, que apareció 2 veces, y el 5, que también apareció 2 veces. Este es el resultado correcto del número 100. Si ustedes no están convencidos, pues pueden multiplicar. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. 5 por 5, 25. Y 4 por 25, pues es 100. No hay problema. Ahora, ¿qué pasaría si aquí tuviéramos, por ejemplo, el 512? 512, ¿está bien? Como termina, es un número par, le podemos sacar la mitad. La mitad de, si fueran 500, serían la mitad 250. Pero como son 512, la mitad es 256. Le sacamos la mitad. La mitad de 250 serían 125 y esos 3, 128. 128. La mitad de 128. Si fueran 120 serían 60, pero con el 8, pues 64. La mitad de 64, si fueran 60, serían 30, pero con el 4, 32. La mitad, si fueran 30, la mitad serían 15, pero con estos dos, 16. Aquí ya no me falla, la mitad de 16 es 8, la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2, y la mitad de 2, pues es 1. Entonces el número 512 es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 2 que ha aparecido 9 veces como factor. 2 a la 9. 2 a la novena potencia. Y ese es el resultado correcto. Hay que tener paciencia. Y a veces no es tan fácil. Hay que pensarle un poco más, tener práctica, o de plano sacas tu calculadora. A ver, divídelo entre 2. No sale porque es decimal. Entonces divídelo entre 3. No sale porque otra vez da decimal. Entonces divídelo entre 5. Ah, sí sale porque es tantos. O sea, si no tienes mucha práctica, no te desesperes. Puedes usar la calculadora e ir memorizando el mecanismo de sacar mitad, tercera, quinta. Mitad, tercera, quinta. Si no tienes ninguna de esas, el número ya empieza a ser un poco más interesante, más complejo, más difícil, pero todo está en la paciencia. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué tal si fuera el número 850? Le sacamos la mitad. 400 y la mitad de 50 es 25. 425. Termina en 5, tiene quinta parte. El resultado es 85. ¿Cómo sé esto? Pues miren, 5 por 5, 25 y se llevan 2. 5 por 8, 42, 42. Pero no solamente eso, sino que 2 por 5, 10. Es como si lo estuviera dividiendo entre 10, entonces le quito la bolita del 10 y me queda el 85. Es muy fácil. Como termina en 5, le sacamos quinta parte. Es 17. ¿Cómo sé eso? 5 por 7, 35 y se llevan 3. Y 5 por 1, 5 y 3, 8. El 17 no tiene ni mitad, ni tercera, ni quinta, ni nada. Tiene 17ava. Un número que solamente se divide entre sí mismo se llama primo. El 17 es un número primo y el resultado es igual a 1. Y ya se terminó el ejercicio, sobró un poco de espacio. El 850 es igual a el 2
multiplicado por el 5 que apareció dos veces y luego multiplicado por el 17. Esto puede parecer un poco difícil, realmente no lo es, solamente lo parece, pero vamos a ver. Bueno, pues ya tenemos una noción de cómo procede la factorización de los números compuestos. Si no está compuesto no se puede factorizar, pero si está compuesto se puede separar en sus partes y factorizar. Ahora vamos a aplicar eso en algo más o menos sencillo, que es la reducción de los quebrados, la reducción de las fracciones racionales. 3/4, 7/2, 11/8, son números fraccionarios que tradicionalmente se les ha llamado quebrados, porque es algo así como agarrar la cosa y quebrarla, romperla. Entonces, los famosos quebrados se pueden reducir. La fracción se reduce aplicando un principio muy simple que todos no sabemos, pero que a todos se les olvida, y que dice lo siguiente: cualquier número dividido entre sí mismo es la unidad. ¿Qué significa? Si yo tuviera el 8 dividido entre 8, un número dividido entre sí mismo es igual a la unidad, o sea, el número 1. Si fuera el 15 dividido entre sí mismo, es la unidad, o sea, el número 1. Si fuera un decimal, 0.32 dividido entre sí mismo es igual a la unidad. O incluso si fuera, no sé, por ejemplo, un número negativo o una letra, la letra A negativa dividida entre sí misma es igual a la unidad. Y es positivo porque menos por menos pues es más. Así que cualquier número, no importa qué número, dividido entre sí mismo es igual a la unidad. Nada más hay uno donde no se cumple. Pero pues hay un infinito número de ejemplos, ¿para qué se preocupan por ese? Pero hay uno solo que no cumple. El número que no cumple es el 0. Y es muy simple. La división entre 0 no existe. Entonces, si dice el 0 quiere ser dividido entre sí mismo, pues es división entre 0, no existe. Pero aparte del 0, todos los demás tienen esa propiedad. Tomas el número, lo divides entre el mismo número y es igual a 1, no falla. Ahora, ¿esto a dónde nos lleva? ¿Qué tal si aquí tuviéramos el número 20 y lo divido entre 15? ¿Son iguales? No. Vamos a factorizar arriba. ¿Cuál es la factorización del 20? Es 4 por 5. 4 por 5, 20. Y abajo, 3 por 5. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. ¿De qué me sirve? De que el 5 de arriba y el 5 de abajo se eliminan y me queda 4 tercios. Y es un valor correcto. Ah, sí, cierto. Es cuando le decimos sacarle quinta al 20 para que te quede 4, sacarle quinta al 15 para que te quede 3. Quinta arriba, quinta abajo, y ya quedó reducido el mismo quebrado. ¿Qué tal si fuera el 30 entre el 36? Los factores de 30, entre otros, pueden ser, por ejemplo, 6 por 5, 30. Y 36 es 6 por 6, 36. ¿De qué me sirve? De que el 6 de arriba y el 6 de abajo se eliminan y me queda 5 sextos. Y ya quedó listo. Pero esto todavía tiene un paso adelante. ¿Qué pasaría si tuviéramos letras o una cosa así? También se vale. Signos, también se vale. Signos negativos y positivos, letras A y B, números, raíces, lo que sea. Vean, por ejemplo, ¿qué pasaría si en este ejemplo yo tuviera aquí el 8MR dividido entre 4MA? Resultado.
De una vez le podemos, en vez de dividirlo y luego eliminarlo, de una vez le sacamos mitad. La mitad de 4, bueno, este número 4 está muy simple. Permítanme cambiarlo. 10 cualquiera, pero por ejemplo el 10, para que se vea más bonito. Le voy a sacar mitad. La mitad del 8 es 4 y la mitad del 10 es 5, para que ya no tenga más mitades. Pero aquí lo interesante es la M de arriba y la M de abajo ya se desaparecieron y arriba me queda la R, abajo me queda la A y así es como va a quedar la operación. De manera que le sacamos mitad y las letras iguales también se eliminaron. Siempre va a pasar entre iguales, si son idénticas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí tengo, por ejemplo, el 15r cúbica a cuadrada sobre 20r cúbica m quinta? ¿Le voy a sacar mitad? No, bueno, el 20 sí tiene mitad, pero el 15 no tiene mitad. Entonces le saco tercera. El 15 tiene tercera, pero el 20 no tiene tercera. Mejor le sacamos quinta. La quinta parte de 15 es 3 y la quinta parte de 20 es 4. Ah, sí, cierto. R3 que está acá arriba y R3 que está acá abajo son iguales. Se eliminan el de arriba con el de abajo y me queda aquí, estos ya no se pueden eliminar porque ellos son distintos. Arriba quedó a cuadrada y abajo quedó m quinta. Como se dan cuenta, es operación simple, pero cuando somos estudiantes, cuando somos el alumno, cuando somos el primerizo, el que apenas está agarrándole un poco la práctica a todo esto, todo nos puede parecer complicado. Sin embargo, como se dan cuenta, no hay mayor complicación, es sacar mitad, sacar tercera. Si tenemos la letra A igual, se elimina. Si tenemos la letra M igual, se elimina. Si tenemos dos signos negativos, se eliminan. Y todo, cuando sea arriba y abajo, se elimina. Menos el 0, porque el 0 nos hace trampa, pero normalmente hasta eso es parte del problema. Dice que la A valga lo que quiera, menos 0. O sea, eso es parte de la exigencia del juego, por cierto. Vamos a dejarlo así. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.